La literatura siempre ha estado presente a lo largo de nuestra historia y de nuestra cultura como seres humanos. Entonces, a partir de esto, vemos las diferentes manifestaciones culturales, artísticas y políticas que hay reflejadas en ella desde la antigüedad hasta la época moderna en la que vivimos. Entonces, yo soy Vale y esto es Literatura para Llevar, donde en este primer episodio vamos a abordar acerca de la literatura y el impacto que tiene dentro de la sociedad, cómo parte de las distopías reflejan esta realidad en la que vivimos o ese futuro al que nos estamos aproximando inclusive. Entonces, muchas gracias, de antemano, por estar escuchando este podcast y este primer episodio. Espero lo disfruten de corazón, porque pues aquí a mí me encanta hablar, entonces yo voy a estar hable y hable y hable de lo que me gusta, que son precisamente los libros. Ahora, partiendo de esto, para poder entender justamente de dónde viene esa necesidad de hablar, de expresar lo que sientes, no solo a través quizá de la voz, sino también de dejarlo plasmado, de dejar las palabras ahí en formato de libros. Tenemos que entender que el ser humano, pues aparte de ser un ser social, también es un ser que es curioso, inherentemente es curioso. Entonces necesita tener algo que le explique las cosas, algo que tenga sentido con lo que imagina o imaginarlo y plasmarlo. Entonces la literatura obviamente iba a estar ahí para salvar muchísimo de esta creatividad, muchísima de esta imaginación y volverse también una constante dentro de las ramas del arte que conocemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ahora sí, yéndonos al lado dentro de la literatura de este género, inclusive podría entrar la ficción, pero es más que nada las distopías, donde se crean estos mundos que muchas veces decimos, wow, que, o sea, es un mundo completamente extremista, ¿qué onda? ¿Qué pensaba el autor? ¿Qué pensaba la autora? ¿Qué había imaginado para crear algo así? Por ejemplo, viendo en primer plano a Los Juegos del Hambre, que es una de las distopías más famosas, que de hecho tuvo su auge hace apenas unos años y fue potentísimo por el hecho de plantearte una sociedad en la cual Estados Unidos, porque vaya, muchas de las distopías ocurren en Estados Unidos precisamente porque un gran nicho de la literatura y de los autores son estadounidenses, entonces escriben de su realidad, que en este caso vendría siendo Estados Unidos. Em, entonces, retomando los Juegos del Hambre, nos presentan un Estados Unidos distópico, en el cual hubo guerra, hubieron un chorro de situaciones y se terminó dividiendo todos los estados de Estados Unidos solamente en 13 distritos, que posteriormente hubo también otra rebelión porque el distrito 13 dijo, ¿saben qué? No más opresión por parte del Capitolio, que era el núcleo principal de este nuevo país y que además era donde vivían las personas pues más acomodadas, tanto económicamente como políticamente, entonces tenían mayores privilegios que el resto de distritos, porque hay que admitir que se les iba bastante mal en todos los distritos. ¿Y esto por qué? Porque cada distrito fue organizado de tal manera que cada uno tenía un propósito. Es decir, por ejemplo, el Distrito 12, que es de donde viene nuestra protagonista, se dedicaba a la extracción de minas, a la extracción del carbón de las minas, más bien. Y a partir de ahí tenemos, por ejemplo, distritos de la pesca, distritos de la agricultura, el distrito de las armas, el distrito de la tecnología, que me parece que el de el armamental fue el que destruyeron, que era el 13, algo así como de, más que nada, algo en relación a las armas nucleares, si no mal recuerdo, y si no, pues me corregirán posteriormente. Entonces, a partir de eso, tenemos que hay una división y una subdivisión tanto del territorio como de las actividades y de las tareas que tiene cada territorio. Dentro de ese territorio vivían personas, personas que eran controladas de forma bastante radical por el Capitolio, en el cual obviamente se llevaba a cabo como un orden, un régimen de que tiene toque de queda, tiene ciertos, eh, se les consideraba ya privilegios el hecho de tener comida, de tener, no sé, ciertas cubiertas, ciertas necesidades que consideraríamos básicas, para ellos ya llegaba a ser un privilegio. Y dentro de la gente del Capitolio era todo lo contrario, porque estas necesidades llegaban a ser también muchísimas veces un derroche, ya que, por ejemplo, en los distritos, si tú no tenías de comer, tenías que pedir una tisela para que pudieras de comer. Y por el contrario, en el Capitolio, si te comías y te llenabas, de tanto que comías y te llenabas, pues podías tomar una poción para sacar todo lo que habías comido y seguir comiendo. Entonces ya era una diferencia altamente entre una necesidad y algo que ya era, se iba transformando en casi como un lujo
que se volvió innecesario. Ya no había necesidad de seguir comiendo, pues sí, ya te llenaste, ¿no? Pero para ellos era un símbolo de estatus, un símbolo de poder. Entonces, en todo esto, en este entorno, se nos presenta una revolución por parte del Distrito 13 y en consecuencia, porque pues perdieron la revolución, ahora se crearon los Juegos del Hambre, ¿no? Y ocurre cada año, agarran a los niños que están en edad de participar, tenían una edad marcada, y los hacen enfrentarse en una arena que crea el Capitolio, algo así como lo que serían aquí los Juegos Olímpicos, ahí son los Juegos del Hambre. Entonces ponen a los niñitos a competir, ponen a los niñitos a matarse entre ellos y obviamente hay niños que van a tener ventaja y otros que no tanto. Es decir, si un niño crecía, no sé, en el distrito 1, donde tenía más posibilidades de entrenarse, se les llamaba a esos niños, esos chicos profesionales, porque tenían unas habilidades un poco más elevadas que el resto. Habilidades en cuestión física, habilidades en cuestión incluso de pensamiento en batalla, de desarrollo en batalla, todo esto, a comparación, por ejemplo, de un chico del Distrito 12, que lo vemos comúnmente, que son los que menos ganan, porque son los que menos posibilidades tienen de ganar, porque válgame Dios, se las pasan todo el día en las minas. Entonces, ¿en qué momento tienes como esa libertad para ponerte a entrenar y decir, ok, voy a entrenar, no sé, pues si me escogen en el suelo de la pues no existía ese privilegio ni esa oportunidad, a diferencia quizá de otros distritos en los que la misma actividad que desarrollaban les daban esa oportunidad de irse familiarizando con armas o con herramientas que posteriormente les podían servir de armas más que nada. Entonces, partimos de aquí, ¿no? Te presentan este mundo distópico. Y desde aquí ya vemos un radicalismo en el cual se puede llegar a caer, ¿no? Se ve un reflejo de un mundo en el que hay concentración de poder, hay subdivisión de poder, e inclusive hay muchísimo de esclavismo, porque dentro del mismo Capitolio se tenía el esclavismo a través de los Avox, que son personas que traicionan al Capitolio y les cortan la lengua y de ahí los deslindan de sus obligaciones pasadas y su única obligación es servir en silencio dentro del Capitolio a las familias poderosas del Capitolio. Y aparte de eso, pues está el juego, la demostración de poder en los Juegos del Hambre, como los tributos seguían siendo una señal, una representación también muy metafórica, tanto del poder del Capitolio como de la sublevación que tenían todos los distritos, porque pues eran gente realmente sometida por un régimen muy autoritario dirigido por el presidente Snow. Y como esa distopía hay muchísimas, otra que también es muy importante retomar es la del cuento de la criada de Margaret Atwood, porque es un tema que quizá actualmente estamos viendo y también se está empezando a vivir. Es decir, ¿qué nos plantea esta distopía? ¿Qué nos plantea Margaret Atwood en este libro que también actualmente tiene una serie? Las primeras temporadas, una maravilla, con la última aún sigo dudando, pero bueno, retomando lo importante, ¿no? Margaret nos presenta un mundo en el cual igual se concentra en Estados Unidos, la población empezó a ser infértil, los campos igual, la tierra, no solamente una cuestión de las mujeres, sino también de la tierra para el cultivo de la comida, de los insumos, empezó a volverse bastante infértil. Entonces, ¿qué hacen? Un grupo extremista, radicalista de personas con un enfoque un poco teológico, un poco religioso, tomando un fragmento de la Biblia, crean un sistema en el cual las mujeres, su misión de vida es procrear. Obviamente dentro del núcleo del nicho, obviamente más poderoso de este nuevo régimen, hay comandantes que son quienes dirigen el país porque únicamente está dirigido por hombres y sus esposas se les conoce como esposas de los comandantes. Y hay muchas de estas esposas que por lo mismo de lo que ellos llaman la plaga de la infertilidad, pues son infértiles, no pueden tener bebés y como se considera que la misión única y principal de la mujer es tener bebés, pues obviamente es como de que, hijo, ¿cómo no vas a tener bebés? Y ahí es donde entra el sistema. ¿Cuál es su sistema? Agarran mujeres fértiles, mujeres que están tachadas como que fueron eruditas, que fueron docentes, que fueron maestras de universidad, que fueron investigadoras, etcétera, etcétera. Mujeres homosexuales, las toman y las vuelven criadas. O sea, mujeres fértiles que desarrollan alguna profesión en la cual actualmente está como penalizada las toman, las vuelven, criadas, que las criadas básicamente consiste en ser un vientre de alquiler sin ser pagado, sin derechos y además sufriendo abusos de todas las índoles porque no están ahí con su consentimiento. O sea, hay chicas que sí están, pero son muy raras. La mayoría son
personas, mujeres, forzadas a tomar este papel. Entonces, ¿qué hacen con esas criadas? Les quitan el nombre, las entrenan para que sean sumisas, para que sean obedientes y las mandan a casas de los comandantes, donde ellas pues básicamente tienen que procrear al hijo del comandante en un acto que es muy reprochable porque es sin consentimiento por parte de ellas. Así que bueno, desconozco si se puede decir la palabra por estas plataformas, así que mejor dejémoslo así, pero pues ya se imaginarán, ¿no? Qué tipo de acto es. Al final de cuentas, este acto se realiza una vez, me parece, ajá, se le llama la ceremonia y se realiza una vez al mes en el tiempo fértil de la criada y consiste en que básicamente la recuestan en las piernas de la esposa para que, tomando este versículo de la Biblia que dice que había dos hermanas, una de ellas no podía dar a luz, tomó a su otra hermana y le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Te ofrezco a mi hermana como una doncella que puedas tomar en mis rodillas y yo pueda tener hijos a través de ella y que esos hijos sean tuyos y míos. Y obviamente de la hermana, ¿no? Pero un simbolismo muy cargado ahí. Entonces, obviamente, ese extracto bíblico se lo tomaron muy literal y la ceremonia consiste en eso, básicamente. Se pone la esposa de rodillas y la criada está haciendo, pues, ajá, en las rodillas de la esposa. Tiene que concebir un hijo también cuando lo concibe, si es que queda embarazada, el embarazo se da igual en las rodillas de la esposa, porque se supone que son mujeres que comparten ese dolor, tanto de engendrar como de tener a un bebé. Y pues obviamente hay muchísimo control en las calles. Es como un régimen actual israelí o talibán, en el cual principalmente talibán, donde vemos que las mujeres están todas cubiertas, hay hombres armados en la calle, no se les permite tener acceso a sus derechos de aprendizaje, de leer, de escribir, de ser independientes, de ser por sí mismas. No, las mujeres que viven tienen que vivir al cuidado de un hombre. Las mujeres que viven tienen que estar sin estos derechos. Creo que solamente se les permitía como coser, pintar, pero si escriben las pueden castigar, se les puede cortar un dedo, se les pueden arrancar extremidades, e inclusive a las esposas que se llegan a comportar mal, las puede castigar su esposo dándole golpes con el cinturón, dándole golpes físicos. El castigo que el esposo considere prudente es el castigo que finalmente se les da a ellos. Entonces, se presenta una distopía bastante machista, una distopía muy radical, en el cual también se va presentando poco a poco esta aceptación, como este cansancio femenino, en el cual muchas veces parte de las luchadoras que están diciendo, no, hay que luchar por nuestros derechos, recuperemos quiénes somos, nuestra identidad, nuestros privilegios, nuestros derechos, vemos cómo también el propio sistema las va cansando porque se cansan de estar en una guerra psicológica constante con las esposas, en una guerra física constante contra su cuerpo, contra los comandantes, contra el acto tan horrible del cual son forzadas a ser partícipes y partícipes principales de los bebés que tienen que reproducir, porque aparte dan a luz al bebé y solamente las tienen ahí hasta que el bebé se vuelve un bebé destetado, ya no necesita la mamá para comer, y de ahí las mandan al siguiente comandante, a la siguiente persona, a la siguiente casa, en la cual el patrón puede ser el mismo, puede ser peor. Rara vez el patrón se vuelve mejor, simplemente es cuestión de un ciclo de abuso en el cual ellas están ahí y que puede ser, y más bien es un reflejo de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque así como ahí Atwood nos plantea todo este sistema politizado, todo este sistema ya muy bien establecido y con un control tanto físico como mental de los partícipes, de los miembros del mismo estado que se llama Guilea, como del resto de miembros que están ahí obligados quizá es algo que se está viendo actualmente. Es decir, en Estados Unidos ahorita también hay una crítica muy fuerte, sobre todo con muchos activistas de derecha que están planeando justamente esto, que el valor principal de la mujer no se enfoca en quizás ser independiente, en valerse por sí misma o en alcanzar la igualdad con el género masculino, sino que también se centra en tener un bebé, o sea, lo limitan a eso, nos encasillan a que una mujer es libre de procrear y su misión es procrear. Inclusive hace poco salió un comentario del actor famoso porque ha interpretado muchos papeles, como el de Paul Atreides en Dune, e inclusive un papel considerado feminista, porque la autora lo era, que es en Mujercitas, que es Timothy Chalamet,
hizo un comentario al respecto, ¿no? Que pues como que el mayor logro de una mujer era procrear. Y es una ideología, un pensamiento muy machista que se ha estado extendiendo en el último siglo, en los últimos años, porque viene también desde el lado de Medio Oriente, en Oriente y de este lado de Occidente, o sea, Oriente, Occidente, en todos lados lo vemos, porque en Oriente Medio está con el régimen talibán, en el cual, por ejemplo, hace poco hubo un accidente y fueron paramédicos a auxiliar, pero a las mujeres no se les pudo rescatar. ¿Por qué? Porque ahí está la cultura, la costumbre de que una mujer no puede ser tocada por otro hombre que no sea su esposo o algún familiar muy cercano, es decir, su hermano o su padre. Entonces van paramédicos hombres. Dentro del grupo no había ninguna paramédico mujer y no dejaron que salvaran a las mujeres. Se pudieron haber salvado, sí, ¿por qué no se salvaron? Precisamente por todas estas restricciones, e inclusive se puede ver desde un lado cultural y también desde un lado muy extremista. En ambos casos se ve influenciado por una conducta bastante machista, ¿no? Y lo mismo ocurre del lado americano e incluso del lado latinoamericano. La cultura latinoamericana está formada con construcciones machistas, inclusive mucho del pensamiento que consideramos liberador para las mujeres. El feminismo parte de una idea pues completamente libre, pero hay pensamientos que muchas veces decimos, no, es que yo no soy machista, pero parte de nuestras ideas sí lo son. O sea, en nuestro entorno es socialmente machista, ponemos al hombre en una posición privilegiada y a partir de ahí es muy difícil deslindar nuestro pensamiento del mismo entorno social del cual nos hemos ido formando, del cual hemos ido creciendo. Y posterior a esto viene el lado americanista, en el cual hemos visto con activistas justamente de derecha, incluso con las mismas declaraciones, los mismos ideales que tiene su presidente actualmente, tenemos, ¿no? Como muchísimas bifurcaciones de ideales que ponen a la mujer en un lugar, en una posición que está quitándole muchos de sus derechos, muchas de esas libertades que se habían estado logrando, y no solo a la mujer, llámese también de comunidades ajá, de minorías, comunidades minoritarias, algo así. Bueno, de minorías, en las cuales, pues, principalmente, algo que resalta mucho, pues, es la comunidad LGBT, que también se toma en el cuento de la criada, donde las personas que se consideraban traidoras a su género, las colgaban y, pues, morían, y sus cuerpos eran expuestos en avenidas o en zonas estratégicas para que el resto la viera y funcionara como una advertencia, algo de decir: "Mira, esto es lo que pasa". También los métodos abortivos dentro del cuento de la criada eran altamente censurados, inclusive diría yo satanizados, porque un bebé era un privilegio, un bebé era lo que está pasando en Corea, que ven a una persona embarazada y dicen: "Oh my God", y la cuidan y todo esto pasaba en el cuento de la criada, porque había una escasez de niños, una escasez de bebés, y obviamente sentían esta necesidad de tener que protegerlos, de tener que casi casi extremizar este mismo proceso, que es lo que hacían. Y obviamente un aborto era como de, uy, no, ¿cómo se estará abortando a una criatura enviada por Dios? Y un chorro de cosas más, ¿no? Entonces se volvía realmente satanizado y la mujer no tenía derecho, sí de procrear, pero no de abortar en caso de que decidiera hacerlo, porque ya se volvió un pecado para sí misma y un pecado contra el régimen, porque decía, ¿cómo vas a estar asesinando a uno de los hijos este nuevo, planteamiento que estamos llevando? O sea, del Estado, ¿cómo vas a matar a uno de los hijos del Estado? Eso no, señor. Y pues ya obviamente lo censuraban y todo lo demás. Y lo mismo viene desencadenándose con muchísimas distopías más. Tenemos, por ejemplo, 1984 también, donde en este caso es un control más marcado en el entorno de lo que piensas, de lo que haces, el cómo el protagonista empieza con mostrándonos a través de sus propios ojos un régimen donde la figura del ojo es justamente muy importante, porque es la marca de que el gran hermano te está viendo, de que hay control. Inclusive no estabas seguro de tu propia casa porque tenías la televisión todo el día encendida. Había, me parece, cámaras de vigilancia donde te podían estar observando a ti y solamente él tenía como un mini rinconcito donde podía estar ahí tranquilo él y su pensamiento, porque aparte de eso, había policías para cada, como fragmento de la persona, había, seguridad, había micrófonos instalados, entonces, ni para que llegaras a tu casa a decir a este régimen no se podía, porque, pues, estabas vigilado tanto de forma visual como de forma
auditiva. Ahí te cachaban porque te cachaban y era todo un tema. Hay otra distopía también en la que se nos presenta un mundo feliz, donde las personas tienen que estar constantemente en este sentido de, ok, no existen como las malas emociones, tienes que estar feliz, 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 se apagan las emociones y al final tienes que consumir drogas, sustancias para quedarte tú feliz. Entonces, son muchísimas distopías que abordan temáticas de nuestro mundo real, es decir, las emociones, cómo es que hemos dejado de sentir, cómo es que nos hemos vuelto tan monótonos con nuestra rutina, el control en 1984, cómo es que, por ejemplo, influyen tanto los medios, la propaganda en nuestras decisiones, cómo nos venden muchísimas cosas, lo que ahorita, por ejemplo, estaba haciendo Israel con su campaña de influencers, cómo es que a través de estos medios que consumimos llegan a ser también un medio político, no solo para vendernos su imagen, sino para querer limpiarla, para querer acostumbrarte a violencia, a cuestiones extremistas, a cuestiones radicales, a propuestas de derecha, a propuestas de izquierda, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas eh, los canales políticos, los canales de información, llámese justamente un podcast, llámese un video, un videito corto de TikTok, un reel, un post de Instagram, etcétera, etcétera. E incluso los canales de televisión, que muchas veces pues ya se sabe que hay canales que están enfocados, canales que son enfocados en determinado nicho político o corriente política, pues ya hay como una fijación de cuál y cuál. Pero todos estos canales simplemente pueden servir como medio de expresión, que es lo que se está buscando, pero también pueden servir el lo contrario, y ser un arma de doble filo y funcionar como una cuestión política, politizada, en la cual te venden una imagen, te están vendiendo no sé, una propuesta, te están acostumbrando a algo, a un régimen. Porque es lo que usaba, por ejemplo, en el régimen de Margaret Atwood, donde obviamente no se permitía escuchar como la radio y todo eso, pero pasaban noticias de que habían ganado, cómo jugaban también con la información, de decir, no, somos el régimen más poderoso, etcétera, etcétera. Cómo convencían al mundo de que las criadas estaban ahí por voluntad y no era un régimen que las obligaban, porque había turismo en ese estado nuevo, había turismo y llevaban a los turistas y les decían, ¿sabe qué? Puedes tomar foto de esto, pero no de las criadas, o puedes tomar foto de esto, pero no de tal cosa. Y así, era mucho control, como precisamente redirigido a temas que querían que vieran, a cosas que querían que publicaran, y a otras que iban a causar un dilema político y que obviamente eran censuradas y decían, ¿sabes qué? Eso puedes verlo con tus ojos, pero no con una cámara que puede dejar evidencia. Eso no lo puedes hablar con las criadas, puedes hablar con, no sé, con los comandantes, etcétera, etcétera, pero hasta ahí. En 1984 también vemos muchísimo uso de propaganda, propaganda física, carteles, pancartas, pinturas, inclusive dentro de los hogares tenían la tele y medios de comunicación que estaban todo el día encendidos. ¿Y qué propaganda pasaban? Únicamente propaganda del partido actual, ¿no? Que del Gran Hermano, propaganda de no sé qué, de las patrullas de la policía, propaganda, etcétera, etcétera. Era muy controlada, un régimen casi parecido al de Corea del Norte. Em, por tantos videos que he visto, ya casi iba a decir Corea del Norte, pero no, Corea del Norte. Entonces, a raíz de eso, tienen muchísimas construcciones sociales y políticas a través de medios de comunicación, inclusive los libros. Los libros siempre se han considerado, que es el tema que estamos abordando, desde las distopías hasta nuestra realidad. Los libros se han considerado algo político. Leer es un acto político. Por ejemplo, durante el régimen de Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, se quemaron los libros. ¿Por qué? Porque no querían que la gente tuviera acceso a conocimiento que no fuera parte del régimen. A lo que beneficia al Estado o a la política es que la población sea fácil de controlar, que las masas sean moldeables, que las masas sean controlables. Y es aquí donde finalmente no les interesa que tengan un pensamiento crítico, un pensamiento de análisis, y la lectura propicia eso. Inclusive lectura quizá básica aporta ideas de quien lo escribió y da paso a abrir un debate, abrir un análisis de ese libro, de ese manga, de ese cómic, etcétera, etcétera, tanto de la historia como como abordar psicológicamente a los personajes, analizar a los personajes, etcétera, etcétera, que posteriormente podemos hacerlo también dentro del podcast. Pero bueno, tomando ahorita de forma muy general la presencia de la literatura como acto político, pues ha sido también un fenómeno que se ha censurado durante los regímenes, régimen, ajá, que abordan más que nada esta intencionalidad
eh, tener a las masas bajo control. Hitler era muy buen orador, muy buen, este, como líder en el sentido de que sabía vender su imagen y sabía venderse al público. Respecto a sus acciones, pues ya es otro tema bastante censurable, la verdad, y cuestionable principalmente. Más que censura, diría cuestionamiento, porque la censura sería cubrir lo que hizo y obviamente eso no se tiene que hacer, porque al final de cuentas es parte de la historia que nos enseña y que es justamente y preciso aprender de ello. Entonces, con Hitler tenemos este régimen en el cual también se prohíben los libros. Hay muchos testimonios, mucha información, muchas imágenes, me parece, de la quema de libros, de cómo entraban a las casas, sacaban los libros y los quemaban. Hacían purgas, ya no, aparte de personas, pero también de libros. ¿Por qué? Porque obviamente cuando es un régimen, lo que menos quieres es que tu gente empiece a pensar, lo que menos quieres es que tu gente empiece a rebelarse, porque ese sería un factor de caída de tu régimen, porque el hecho de que la persona tenga conciencia hace que te cuestione y hace que sea más difícil que acepte una propuesta dirigida a las masas. Las masas normalmente son difíciles de controlar o de mantener en una postura si empiezan a razonar y encontrar por sí mismas diferentes variables, porque empiezan a ser como los niños, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué te tengo que obedecer si no es lo que quiero? Si no es lo que yo estoy buscando. Entonces, aquí no les favorecía en nada que la gente leyera, que la gente formara este pensamiento crítico. Y es que empiezan a quemar los libros. Y no solo es eso, es mucha censura del lado crítico, del lado analítico, del lado de dar tu postura, de la libre opinión, que es como se van reduciendo. Por ejemplo, en la Unión Soviética también hubo muchísima censura, muchísima propaganda soviética, muchísima propaganda de ese régimen socialista, pero no de otros tipos de regímenes, no de otros tipos de pensamiento, porque pues eso iba a hacer que la gente pensara, y es lo que no querían, querían mantener a la masa concentrada en lo que estaban dando, es decir, lo que se decía antes con los coliseos y con las velas de gladiadores, ¿no? Al pueblo pan y circo, y con eso se queda conforme. Entonces muchas veces es también ver que la literatura sí es un medio creativo, porque indiscutiblemente lo es, sí es un medio de sacar, por ejemplo, quieres escribir tu historia, escríbela y hazlo, quieres escribir un fanfic de no sé qué, de dos personajes que no quedaron juntos en, no sé, en un anime, en una película, adelante, eres libre de hacerlo, pero esa libertad que estás ejerciendo en decir, no sé, quiero escribir nada más un fanfic bonito entre Sasuke y Naruto, ya estás ejerciendo un acto político porque tienes esa libertad de escribirlo. ¿Cuántas personas hay alrededor del mundo que están siendo oprimidas y no tienen ese derecho del que tú dispones o del que yo dispongo, el que nosotros disponemos, ¿no? Tienes un acto político al hecho de escribir literatura, es un acto político al hecho de leer literatura y a la vez un privilegio, que no debería ser así, pero actualmente está así por el costo de los libros, por la poca accesibilidad, accesibilidad que encuentras de ellos tanto en bibliotecas, en escuelas, inclusive en internet. Ahorita ya hay un poco más de libertad y de facilidad porque se crearon estas plataformas digitales de redes de libros, llámese Wattpad, llámese Ingid, llámese Booknet, inclusive páginas quizá que piratean libros como Z Library, en las cuales igual puedes acceder un poco más fácil al contenido literario, que muchas veces tiene un mayor costo económico en físico, lo cual también deslinda de este privilegio, porque en Latinoamérica realmente el salario de una persona no es tan grande. Entonces, el hecho de preferir entre comprar comida y comprar un libro, por necesidad básica siempre vas a escoger la comida. El libro llega a ser este lujo, llega a ser este privilegio que encarna también esta acción política de leer, porque estás aprendiendo de este conocimiento. Inclusive la educación se está volviendo un privilegio cuando tendría que ser un derecho, lo mismo con la literatura, porque está al alcance de formar tu pensamiento crítico. Entonces es más que nada eso, ¿no? Un ciclo político y en algunos aspectos politizado de la literatura, de lo que esto implica. Entonces, cuando nuevamente tengas esta oportunidad o este privilegio de leer algo, puedes saber que estás ejerciendo un derecho político a información. Inclusive si te digo, es ese fanfic homosexualón de, no sé, de 77.000 capítulos, esa novela de fantasía, ese mundo distópico, esa novela de romance o quizá de erotismo, es también un acto político y hay que reconocer también el privilegio que actualmente estamos teniendo en eso, ¿no?
Y pues es eso, más que nada, cómo nuestra sociedad va transformándose y también dentro de su transformación va transformando la literatura, va modificando su entorno, va modificando lo que presenta y cómo también parte de esa literatura que ya estaba escrita o preescrita se ve reflejado en lo que estamos viendo ahorita, porque el ser humano parece tener un patrón, aunque no debería, porque somos seres humanos racionales, individuales, que tienen un pensamiento diferente cada uno, y finalmente el hecho de ir construyendo un patrón en base a la comunidad, regímenes, ya sea machistas, pues en extremo, no sé, patriarcales, matriarcales, también nos va dando una construcción social de nuestro mundo y de nuestro pensamiento y cómo vamos quizá evolucionando o cambiando esa evolución por un nuevo sistema que no nos favorece tanto como personas. Pero bueno, dejemos este primer episodio hasta aquí con un análisis un poco sencillo, un poco tranquilo de lo que viene siendo el impacto de las distopías en nuestro mundo real y a la inversa, ¿no? Como también nuestro mundo real se ve influenciado por estas distopías o cómo da influencia a más distopías que van a ir creciendo y que se van a ir formando. Eh, pues eso, ¿no? La literatura va a seguir aquí con nosotros, puede irse modificando, ámbitos digitales, ámbitos físicos, no sé qué otros vayan a existir después, pero es fabuloso también ver cómo evoluciona y cómo evolucionamos nosotros para la sociedad. Solamente hay que seguir pensando en lo que leemos, no dejar de pensar solo por leer, sino que leer propicia el pensamiento de lo que estamos consumiendo también. Y bueno, eso sería todo por este primer episodio de su podcast Literatura para Llevar. Y nos estaremos viendo en un segundo episodio con una autora que recientemente está publicando y se va a la FIL Guadalajara 2026 a presentar su historia de mano de Taika Editorial. Tengo la sorpresa de quién es para el siguiente episodio, pero ya la estaremos viendo también con ella y hablando sobre su libro, sobre su trayectoria, sobre l- todo lo que la llevó a ella a crear esta nueva historia, estos nuevos mundos que al final de cuentas toca también temas bastante sensibles y bastante importantes para nuestra sociedad actual y para nosotros como individuos. Entonces, hasta aquí el podcast de hoy y su episodio. Yo soy Vale y esto fue Literatura para Llevar.